Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 29 de Tevet continuamos con nuestro Shiur de Halakha Yomit. Hoy día veremos Halachot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el tema respecto a si es que está permitido atestiguar en una corte de juicio secular. Llegó un caso de un hombre joven al cual su amigo lo llamó para que actúe como testigo suyo en una corte de juicio secular, lo cual se llama Arkaot. Él sabía que la otra persona tenía que pagarle a su amigo, pero no estaba seguro si es que acaso está permitido ir a testiguar a una corte de juicio secular donde no se rigen de acuerdo a las leyes de la Torah. Por ende, su pregunta era si acaso tiene permitido ir a testiguar ahí, y si es que tiene permitido, entonces estaría obligado en hacerlo, al igual que se está obligado a testiguar una corte de juicio rabínica para quien sabe un testimonio. Y la respuesta para esto sería la siguiente. Primero que todo, debemos saber que Magan HaShulchan Aruch en Choshen Mishpat, el Simán Kav Vav Seif Alef, decretó para Halajá que está absolutamente prohibido ir a ser juzgado en una corte de juicio de otro pueblo o una corte de juicio secular donde no se rigen bajo las leyes de la Torah. Incluso si es que se trata de un tipo de juicio que se lo juzga en una corte de juicio rabínica, e incluso si es que ambas partes involucradas en el caso estuvieron de acuerdo con ir a esa corte de juicio. Está igual así absolutamente prohibido demandar a una persona de Am Israel en una corte de juicio de otro pueblo o una corte de juicio secular. Y quien vaya y lo haga, escribe Magan HaShulchan Aruch, Arei ze rasha ki lo jiref vegidef ve'erim yad betorat Moshe Rabbeinu alav shalom. Se considera un malvado y es como si hubiera maldecido, despreciado y levantado mano en contra de Torah de Moshe Rabbeinu alav shalom. Y sobre esto, Areol Rama, en nombre de Marik, que el Bet Din posee la jurisdicción de excomulgar a una persona quien haya demandado a su prójimo en una corte de juicio de otro pueblo o una corte de juicio secular, hasta que revierta el daño que se causó al prójimo producto de lo que lo demandó en este tipo de corte de juicio. Por ende, volviendo a nuestro caso inicial del joven que lo invitaron a actuar como testigo, veremos que existen, en esta pregunta, dos temas que debemos tratar. Por un lado, Dine Mamonot, que son leyes monetarias, y por otro lado, Dine Isur Veheter, que son leyes respecto a lo permitido y lo prohibido. Respecto a Dine Mamonot, que son leyes monetarias, incluso si es que uno está seguro que el demandado es quien debe pagar, está prohibido ir a testiguar en contra de él en una corte de juicio secular, a menos de que el decreto que vaya a recibir sea hecho absolutamente de la misma forma que se hace en una corte de juicio rabínica. Por ende, mucho que sabemos que un juicio rabínico no obligaría al demandado a pagar a menos de que hayan shnedim, dos testigos que puedan testiguar de forma válida, lo cual no es así en el caso de una corte de juicio secular. Resulta que si es que no hay otra persona que atestigue en contra del demandado de una forma válida también, sino que solamente aquel joven, aquel hombre, significa que el corte de juicio secular lo va a obligar a pagar al demandado basado en un solo testimonio, algo que es inválido una corte de juicio rabínica. Y resulta que estaría prohibido atestiguar sobre ello en la corte de juicio secular. Así otra del Shut HaGamá en Simán Nun Bet, en Simán 52. La base de esta ley se encuentra en la Gemara de Psachim, en Daf Kaf Bet Amud Bet, en la página 22, donde aparece que toda persona a la cual le entrega a su prójimo algo con lo cual su prójimo va a incurrir una prohibición, como por ejemplo, quien le da un vaso de vino a un nazir, que sabemos que el nazir tiene prohibido tomar vino, aquella persona estaría incurriendo en la prohibición de Lifnei Iver lo titen michshol, frente a un ciego no pondrás un obstáculo, lo cual trae la Torah en Vayikra. Y aparece ahí también que la prohibición de la Torah se aplica solamente en caso de que el prójimo no hubiera tenido forma de incurrir en la prohibición sin la ayuda suya, como por ejemplo, en un caso como no tiene cómo conseguir aquella prohibición si es que no es a través de la persona que lo está ayudando y dándosela. Pero si es que la prohibición era algo que podría haber conseguido por sí solo de otra forma, entonces no existe la prohibición de Lifnei Iver, de poner un obstáculo frente a un ciego, pero sí existe la prohibición de Mesayea Lide Over Avera, de ayudar a alguien quien está cometiendo un pecado, tal como está en Yoredea, en Siman Kuf Nun Alef, Seif Alef, Seif Hei. Y la conclusión de autores alágicas contemporáneas es que esta prohibición de mesayea, de ayudar, es incluso en un caso donde la persona a la cual pasó la prohibición no lo hizo con intención, sin saber que estaba prohibido.
La Mishnah Berurah también en Siman Resh Mem Zain. Por ende, volviendo a la pregunta, basado en esto, el Ramá en Shuta Ramá, en el Siman que trajimos, que es Siman Nun Bet, decretó para la halajá que está prohibido ir a atestiguar en favor de su prójimo si es que se trata de Arkaot, que es una corte de juicio de otro pueblo o una corte de juicio secular, dado que la persona de Am Israel que lo invitó como testigo ya está incurriendo en una prohibición a estar demandando a otra persona de Am Israel en Arkaot, que es una corte de juicio que no es rabínica, incluso si es que ambas partes están de acuerdo, igual así, dado que no se rigen de acuerdo a las leyes de la Torah. Sobre este decreto del Ramá, hay quienes cuestionaron sobre si acaso existe una prohibición acá, dado que en realidad para incurrir en la prohibición de Mesayea, l'idée Over Avera, que le ayuda a alguien que comete un pecado, debe ser que la persona que está ayudando es parte de la preparación para la reacción del pecado. Pero en este caso, aquella persona de Am Israel que lo invitó como testigo ya incurrió en la prohibición antes de que lo invitara como testigo. Por ende, ¿qué tipo de Mesayea y de Over Avera hay acá? Así opinan algunos. Sin embargo, como la halajá práctica, las historias halágicas contemporáneas opinaron como el Ramá, explicando que incluso después de que la persona de Am Israel haya demandado a su prójimo en una corte de juicio secular, incurriendo en la prohibición, igual así sigue estando prohibido ir a testiguar en su favor. Dado que la acción de asistir a este tipo de corte de juicio, que no se rige bajo las leyes de la Torah, causa que meyaker mishpatei arkaot. La persona eleva el valor de las cortes de juicio seculares y también le ayuda a la corte de juicio secular a que pueda terminar su decreto y cerrar el juicio. Y además, que a través de esto se causa que otras personas también acostumbren a ir a una corte de juicio secular, a Arkaot, al ver cómo Edim Ksherim, que son testigos válidos, no se abstienen de ir a este tipo de cortes de juicio. De todas formas, si es que un Beddin, rabínico obviamente, fue quien dio el permiso de ir y demandar al prójimo en una corte de juicio secular, como el caso de Magan Shonaruch, en Siman Kafvav Seif Bet, donde la contraparte se niega de asistir al juicio rabínico, en ese caso claramente que también los testigos estarían obligados a asistir a testiguar la corte de juicio secular, por motivos de Hashavat Avedah, de ayudar al prójimo a recuperar algo perdido. Así lo trae el Shut Minhat Yitzhak en el tomo 4. Y por ende, en resumen, y como la práctica, si es que una persona de Am Israel demandó de forma prohibida a otra persona de Am Israel en una corte de juicio de otro pueblo o una corte de juicio secular que no se rigen bajo las leyes de la Torah, estaría prohibido ir a atestiguar a su favor. Hasta aquí vamos hoy. Que tengan todos un excelente día.